Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Buenas, están? profe. Bueno, Hola, profesor. muy bien. Muchachos, hoy la actividad, se la voy a mostrar rápidamente. Aquí está. Listo, la actividad de hoy es mirar las reglas de integración de Simpson y de trapecio. No estoy poniendo las tradicionales, no estoy poniendo las que nosotros hicimos de pronto en cálculo uno, bueno, cálculo 2, perdón, donde lo ponen a uno a hacerla numéricamente, a manito, no sé qué, pero ese mismo algoritmo, de pronto estas sumatorias son un poco más complejas, entonces vale la pena que las revisemos. Eh, la librería NumPy y SciPy tienen estos dos métodos calculados ya hechos para hacer las integrales de trapecio y de Simpson. Esta que está acá creo que no es una de las de un tercio o tres octavos, pero debería ser la misma metodología, o sea, debería ser la regla de Simpson, la normalita, ¿de acuerdo? No estoy muy seguro de cuál es. Mm, de los métodos de integración, los métodos de Simpson deben estar los dos juntos. Es decir, puede ser una función dentro de otra función. ¿Ok? Con algún valor predeterminado. Es decir, si el usuario no especifica cuál de los dos métodos, que funcione de un tercio. Y si especifica, quiero que sea con método 3 octavos, entonces que funcione 3 octavos. O sea, con un conditional if puede ser. O alguna cosa así. Hay unas funciones de prueba que quiero que también establezcan, puede ser función, no sé, f, g, h, que sean funciones de tipo polinomio, de tipo logarítmica y de tipo trigonométrica. ¿Listo? Funciones para que prueben los métodos que van a hacer. La idea es que usted puede llegar y calcular, por ejemplo, su función polinómica, que es una función f igual a x cuadrado. Lo calcula de esta manera con las librerías, a ver cómo le da el resultado, y luego lo calcula con las funciones que usted va a realizar. Sí. Hay algo que yo les sugiero y es, por ejemplo, si voy a hacer, no sé, trapecio, que tengan una cierta notación. Primero, debería recibir la función que usted va a manejar. Segundo, debería recibir el valor inicial, final y el número de pasos. Y es muy bueno a este número de pasos colocarle un valor predeterminado. Es decir, que sea opcional. Si usted no introduce, no sé si están viendo bien, si usted no introduce el número de pasos predeterminado, pues simplemente va a ser 100 o cualquier número que ustedes consideren. Y las funciones f o g o h, simplemente usted la define como una función que me recibe un valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues puede ser, no sé, algo muy sencillo, una cosa así. Y ya está mi función f. Aquí hay una función de prueba. ¿Por qué les digo que pueden mantener esa notación? Porque acá, dentro de la función trapecio, hay muchos puntos evaluados. Por ejemplo, mi punto F0, creo que es simplemente evaluar f en A. Y hay un punto final, un punto Fn, que es simplemente evaluar en B, por ejemplo. ¿Sí? Son esa clase de cositas que deberían tener. Es decir, yo no le estoy pasando la función f evaluada, sino que le estoy pasando la función como función para que se evalúe dentro de mi programa. Cuando yo llame trapecio, pues lo voy a llamar de esa manera. Ojo, este es un nombre interno. De hecho, yo voy a cambiarlo para que no se confunda. Una función que depende de x. Sí, este es un nombre interno, es decir, este es el nombre de la función dentro de trapecio, pero no quiere decir que yo deba usar el mismo nombre de la función. Incluso yo aquí puedo llegar y cambiarlo. No, yo quiero que sea mi función g. Entonces, cuando yo la llamo, voy a alimentarlo es con mi función g, con los valores de a, con los valores de b y con los pasos. No quiero colocarle el paso final. Y ahí debería calcularme la integral. ¿Sí? Revisen la compuesta, es esta sumatoria. Es una sumatoria relativamente sencilla. Comienza desde paso igual a 1 hasta n-1. Chévere porque la función rango ya está definida hasta n-1. No necesitan cambiar eso. Y miren las evaluaciones de f que yo necesito. Como les decía, f de a lo necesito, f de b lo necesito y necesito evaluar f en todo esto. O sea,
con A, con el índice de la sumatoria, que puede ser K o puede ser I o puede ser cualquiera, por B menos A sobre N. Este valor de B sobre A, de B menos A sobre N, ya que se repite tanto, normalmente lo conocemos como H, entonces podemos sacarlo como una variable que se calcule antes y luego metemos acá, entonces sería A más K por H. ¿Sí? Y aquí todo esto por H. Este es el resultado de la primera integral. ¿Sí está claro? El primer método, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, igual ahorita tienen que cogerlo y ensuciarse las manos. El otro grupo preguntaba que se tenía que calcular el error. Sería chévere, pero aquí necesitamos la segunda derivada de la función. Entonces, a menos que quieran hacer una función de la segunda derivada, o sería un problemita adicional, ¿no? Porque tendríamos que entonces buscar métodos de derivación numérica e implementar alguno para poder hacer la integral. Entonces, funciones de error de pronto no hace falta. Aquí están las de Simpson. Miren esta de un tercio compuesta, la forma de la sumatoria. Esta está como dos sumatorias, ambas comienzan en i, esta comienza en n-1 termina, perdón, y esta termina en n. Esta está multiplicada por 2, está por 4. Bueno, este índice de x2j me está queriendo decir que son los números pares, y este de 2j menos 1 los números impares. Yo puedo llegar a implementar este código de dos formas. Lo puedo implementar así tal cual lo veo, con dos sumatorias, lo cual yo creo es la manera en la que usted debe hacerlo al menos la primera vez. Es decir, implementenlo de la forma que sea lo más parecido a la matemática. Si ustedes buscan en internet, no sé, algoritmo para Simpson tercio compuesta, de pronto ya viene un poco más abstraído. Es decir, después de la primera implementación yo podría llegar a mezclar esas dos sumatorias para el caso cuando el resto sobre 2, es decir, los pares, sea igual a 0, me haga esta sumatoria que es multiplicada por 2 y en el otro caso me la haga por 4. ¿Ok? Y también puedo llegar a hacer lo mismo por acá. Pero si yo veo eso en sus códigos, que lo botan de primera en esta hora, en estas 2 horas, podría llegar a pensar que usted simplemente está mirando el algoritmo en internet y no está mirando la notación matemática. ¿Qué es lo que quiero hoy? Que aprendamos a coger cualquier algoritmo de cualquier libro matemático, que lo estoy poniendo por una cosa que está disponible para todos, y lo traduzcamos al lenguaje de computación. ¿Listo? Entonces, esto es la primera implementación que ustedes deben hacer. Si pueden llegar a mirar después cómo lo hacen en otros algoritmos y lo entienden más y lo entienden realmente, lo pueden implementar en sus códigos. Esta, sobre todo, nunca la he visto en internet que la implementen de una sola sumatoria, pero se puede perfectamente porque es muy similar. Todos los límites de las integrales llegan hasta n tercios. ¿Ok? Los tres límites. Esta, supongan que i es igual a 0. ¿Se alcanzan a ver ahí? Okay, supongo que i es igual a 0, por lo tanto ese sería mi x1. Aquí ya está x0. Esta sería x2, x3. Y luego vuelve y comienza. Para el siguiente i esta sería x4, x5, x6. Es decir, aquí voy cubriendo todos los i's con tres sumatorias diferentes. Entonces, literal, se puede llegar a hacer el módulo de 3, de 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3. Es decir, se puede llegar a hacer lo mismo que con la anterior. Pero es un paso adicional, algo más. Entonces ustedes van a ver algoritmos por ahí, en donde ya hacen esto como mágicamente en una sola sumatoria, pero no es tan evidente. ¿Listo? Esta actividad va a estar hasta el lunes. La idea es que hoy la trabajen, que desarrollen lo que más puedan y me pueden hacer consultas si tienen alguna duda del lunes. ¿Por qué les estoy dando tanto tiempo? Porque esto ya, mejor dicho, si logran hacer esto bien, a conciencia, podrían ya estar listos para que cuando en métodos numéricos que van a ver el otro semestre o en un año, cuando sea, y les expliquen en todo el detalle, en todo el trasfondo de estos métodos, que tienen una explicación, que pues aquí no la estamos viendo, entiendan primero la lógica matemática y segundo, sean capaces de llevar el método una vez ya esté establecido, una vez esté en notación matemática, a computación. Eso es lo que están aprendiendo. Entonces están haciendo ya el 60-70% del esfuerzo que le van a pedir para el siguiente curso. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, a conciencia. Me pueden Profe, consultar una pregunta. el lunes cualquier duda que pueda llegar a salir de esto. Señor, cuénteme. Eh, ¿El lunes hasta qué horas hay plazo de Creo que hasta la poder medianoche. hacer eso? La idea es que hoy hagan el fuerte, lo vasto, lo bruto.
¿Qué quiero? Eso sí que me muestren, porque es sencillo y yo creo que pueden hacerlo antes de que terminen las 2 horas. El del trapecio. ¿Listo? Implementen una función de prueba, implementen el trapecio compuesto y hagan un print en pantalla, porque este es bastante sencillo. Una vez entiendan este y tengan la lógica de estas funciones, es más fácil que después resuelvan los de Simpson. Aunque sean más complejos, las sumatorias, es una sumatoria un poquito más compleja, más elaborada, pero la metodología va a ser la misma. ¿Listo? Entonces implementen trapecio, comprueben con la función de NumPy que ya tiene trapecio, que está por acá, nptrask, y muestren el resultado y me van preguntando cualquier duda que tengan. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, Bueno, profesor. nos vemos en Discord. Eh, Deben documentar cada función. O sea, que tengan, si lo escriben como un módulo, perfecto. Quiere decir que el primer comentario es la descripción de qué voy a encontrar. Cómo uso la función traps, de pronto, de trapecio, de pronto es sencillo, las cosas que se tienen que introducir. La explicación del método de Simpson de pronto es un poquito más exigente, ¿no? Pero entonces las explicaciones deben estar ahí como comentarios de la función. Y comprueben que funcione con help. Bueno, eso era todo. Vale, profe. Eh, ah, nada, iba a preguntar eso. ¿Dónde estaba Ángela? Adrián y su Aló, compañera, ¿cómo está? yo. Mi compañera está ausente. La vez pasada, por ejemplo, lo que pasa es que a ella le toca a veces ver las clases con paquetes de datos, entonces no puedo comprarlos. Y creo que esta vez le pasó lo mismo. O a Bueno, veces a veces pasa. ¿ella está trabajando con usted de alguna manera o va a trabajar con usted o qué? ¿O quiere que lo pase a otro Ella, grupo? honestamente, yo estoy bien acá solo, si acaso. La vez pasada, el otro muchacho, pues hicimos parte del trabajo, pero cuando terminamos y ya pudo comprar paquete de datos el domingo, Ujú. hablamos todo esto, lo socializamos y ella lo entregó. O fue el sábado en la noche, pero uno de esos dos momentos. Entonces, de por sí, aunque ella no esté presente, cuando ella pues puede conseguir los datos, sí me ayuda. Ajá, pero ¿usted garantiza que ella está aprendiendo igual? Sin tener dudas, de solución de dudas, etcétera. Honestamente, no sería capaz de decirle que sí o sí no, porque está más complicado así, pero trato de explicar lo mejor posible cuando ella está. Pues desafortunado, ¿no? Bueno, La verdad, pues ¿qué le va a es que, hacer? no sé. Listo. O sea, que ella, Entonces, ella ¿puedo misma, trabajar solo? ella actualmente no está, si quiere trabajar solo, sí. Pues la idea es que trabaje con ella. Igual para esta tiene más tiempo, ¿no? No, sí, Mm, tengo, si no me equivoco, hasta el martes 7, bueno, lunes 7, porque hoy es Hasta el lunes. lunes. Si, o sea, en parte, bueno, mire usted las cosas, pero, o sea, hágale un favor a su compañera. Déjela que ella mire el problema, que lo ataque, unas 2 horas, 3 horas, qué sé yo. Y luego reúnase con ella y aunque usted haya avanzado más o algo, no sé, cuestiónenle, mire a ver si tiene dudas, no sé qué, me preguntan. O sea, si pueden sacar tiempo el lunes, sería bueno. ¿Sí? Voy a proponerle, sí, honestamente. Voy a ver si ella es Porque, capaz no de. sé, de pronto ella llegue y ya diga como, bueno, Adrián, ¿y esto cómo es? Y usted le explique todo, entonces ya ni siquiera tuvo la oportunidad de pensarlo. Entonces no sé cómo vaya a ir con ese lado. Esa es la única parte que me preocupa. Que Sí. va a terminar el curso. Ay, mierda. No, qué pena, se cayó la llamada porque les piché un botón ahí de actualizar. Pregunte, bueno, es decir, no sé, ella va a terminar la materia y después va a haber 2 materias o 3 al menos que están relacionadas con esto y van a decir como, uy, pero ¿cómo es posible que haya podido pasar? Si de pronto no Sí, está aprendiendo, entonces la idea es que aprenda. vale, lo tendré muy en cuenta, voy a decirle ese caso. Voy a escribir por WhatsApp Y apenas le pues lleguen los mensajes para para decirle. usted dicen que la última etapa del aprendizaje es la enseñanza.
De ahí pues, de pronto le puede sacar un poquito de provecho. Y cualquier cosa, pues le dice que me pregunte a mí, ¿no? Me la manda. O sea, entre los dos, cualquier cosa. Bueno, hágale, Adrián. Bueno, Igual trabájelo, piénselo y cualquier cosa me va preguntando. listo, profesor. Bueno, que la rinda. Gracias. ¿Vale? Por Cuéntenme, medio del ¿cómo van? trapecio, por medio del... Hola, ¿Ok? profe. Hola, Qué Karen, ¿cómo pena. estás? No No, había ya. podido entrar. Es que la clase pasada se me dañó el computador y estoy en eso. Y también mi internet está un poquito malo. Listo, no, ya Entonces tu no puedo compañero me entrar dijo. a Zoom. Ok. Bueno, ¿ya están trabajando igual? Sí, profe, ya. Ya vamos Listo. Igual es hasta el lunes en la noche, entonces cualquier duda que tengan o algo me la preguntan el lunes. listo, profe. Bueno, y dudas ahorita, yo ya le dije a todos que tenían que al menos el algoritmo de trapecio. Es cortico, me lo muestren ahorita. A ver si ya cogieron la lógica. Ok. Listo. Cuéntenme, ¿qué duda tienen? Hola, profe. Qué pena, profe. Una preguntita. Es que yo le había escrito un correo porque no pude entregar el CPS de funciones, si no estoy mal, debido a que Espere, ¿a qué estuve correo, a qué bastante correo, a qué correo me lo escribió? al que está en el directorio de la WIS, profe. Ya le digo cuál es. Herrera. Vamos. Ya le digo, profe. Dice. Dice. Joro heib@correovis.edu.co. Mm, Juan Gabriel Franco. No, no, profe. ¿Cuándo me escribió esto? Ya le digo la fecha Ah, que me Ángel llegó. Carvajal. Sí, señor. Es que traté de escribirle por Discord y no me deja el Discord. Dice que Ujú. como que no ¿Le estamos dieron sirviendo. cuántos días tiene incapacitado entonces? ¿O ya está Ni estudiando idea, normal? profe. No, pues yo ya me sentí bien. O sea, pues ya me siento bien, pero en esos días sí estaba que me moría. Listo. Y que pues, o sea, es que Su, como tal su no hay compañero y su una fecha. compañero no pudo entregarle el CPS tampoco. ¿O sí? No, él sí lo entregó. A ver, ¿qué CPS sería? ¿El de funciones? El de funciones, sí, señor. Creo. Ya le digo cuál es. El que se tocaba entregar el miércoles, me parece. El de iteraciones. En funciones creo que no pusimos CPS, ahora que me acuerdo. El de iteraciones, el de iteraciones. Ahí lo tiene listo para entregar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vale, entonces lo voy a colocar a las 3. Súbalo una vez. Listo, profe. Muchas gracias. No, tranquilo. Vale, vale. A las 15. Bueno, a las 4. No importa, para que lo entregue una vez. Listo, profe. Ya lo tengo acá. Creo que ya está abierto. Vale, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Y cómo van con lo de hoy? Dígame, profe. ¿Cómo Con van lo de con lo de hoy, hoy? Ajá. pues ya estamos revisando y pues yo ya tengo, por ejemplo, una idea sobre lo del trapecio. Ya creo que tengo una idea y pues ahorita voy a comprobar a ver qué tal me va. Perfecto. Listo. Hágale. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Aló? Señores, ¿cómo van? Cuéntenme. Hola, profesor. Hola, profesor. Aquí que nos surgió una pequeña duda. Aquí, profesor, una pregunta. El método, para los métodos trapecios, ¿es necesario que el usuario ingrese como tal la función que desea, digamos, aproximar, por así decirlo? No, se puede colocar la función como una función, mejor dicho, usted la define dentro de una función en Python.
Y usted ¿Cómo mismo la así? coloca, o sea, usted coloca la función, por ejemplo, vas a crear la función, no sé, función de prueba, ¿sí? Me Sí, recibe el sí, argumento x. Y abajo que sí. sea que regrese x cuadrado más 5 o logaritmo natural de x. Y Ah, ahí la ya función creo la la decimos función. nosotros. Sí, O ustedes sea colocan que, la función. Porque si el o sea que nuestro usuario, si el programa, usuario la tiene que colocar, miren, sería así, sería... es que lo estaba Ah, intentando, intenté meterlo con el input ajá. solo, sin el eval, porque me di cuenta que pues tomaba los valores de forma extraña la vez pasada con No, error. no, no, el eval está muy bien para eso. ¿Sí? Sí. sí, Ah, porque... sí. porque es que yo me di cuenta y dije, bueno, o sea, intenté poner con el eval x al cuadrado, pero me decía, "Ah, no, x no está definida". Entonces, pues yo sé para que uno puede definir una variable de que es de cadena de texto Ajá. con las dos comillas, pero no sabía cómo hacerlo para números, sin dejarle un valor adentro. Entonces estaba ahí como sin saber qué hacer. A ver, pues primero tendría que pedirle como la cadena de caracteres que va a la función, ¿no? O sea, por pedirles al usuario. Y Sí. luego tendría que definir la función, mm, yo creo que de esta manera. Pero entonces, Espera profesor, un momentico, pero... Ok, señor, ok. señor. Sería, o sea, digamos, para el programa, entonces, para este caso, entonces la función nosotros la tenemos que definir. O sea, Sí. solo se puede una función, digamos, No, pronto la idea es que normal. entreguen, la idea es que lo prueben con tres diferentes, o sea, definan tres funciones. Pero es que Ah, ahora me asalta la duda, ¿cómo hace uno para que el usuario siempre... Espera, ya miro. sí, Puede por eso, ingresar una función entera y poder utilizarla, ¿cierto? O sea, yo estoy intentando hacer lo mismo. es que a lo que sí, a lo que yo me refería, o sea, es como tal, el usuario tiene que ingresar una función como tal No, en el Algo FedEx. usuario así, no. O sea, o sea, algo así que estoy escribiendo en el chat de ustedes. ah, Yo primero le pediría la cadena de texto con un input, ¿sí? Pero Sí, yo no la voy a evaluar en cada paso, la voy a evaluar solamente debajo para que la función que él meta, que sea seno o coseno, ya quede como guardada, por así decirlo. sí. Algo equivalente sería hacer de pronto esto. Ah, algo así. Porque es que no quiero meter el input dentro de la función como tal, porque entonces cada vez que se ejecute, si se ejecuta 1000 veces, me va a preguntar la función 1000 veces. mm, Entonces claro, y esa es después la parte que yo metértelo no por quiero. el problema. Pero podría funcionar. Pruébenlo. Sí, o sea, pero tendría que que meterlo como texto, ¿cierto? Sí, como texto, para que lo corra a la terminal y diga, bueno, esto es seno de X. Ah, bueno, ahí faltaría importar de matemática, Librería importar de todo, ¿no? matemática, ¿no? Sí. Pero importarlo como directorio base, o sea, ah, Ah, con el asterisco. sí, sí para que me importe todo. O simplemente Ah, Ok. selecciono qué quiero importar. De matemática importo, no sé, miren lo que puedo hacer, puedo importar seno, Sí. ajá, eh, creo que esas cosas se pueden hacer. O sea, puedo importar la función seno de sin como seno en español y log, que es de Sí. base en logaritmo neperiano, lo puedo importar como ln. O sea, puedo hacer esa Ok. clase de ah. cosas. Habría que probar realmente, no Entonces, estoy seguro. digamos, la entrada con el f-string que nosotros definimos ahí, Ah, sí, sí el funciona, usuario sí funciona, está muy solamente, bien. pues sí, pero el usuario tendría que ingresar cosas, o sea, el texto usted se refiere a ingresar solamente seno, por ejemplo, Seno de y, x tendría que poner. seno de x, o sea, sí funciona con el x. ¿Y qué pasa si pone x al cuadrado? ¿También funciona? Sí, x doble asterisco, claro. Ok. Pero eso sí tiene que el Entonces es usuario ingresar así. en código Python, ¿no? Pero no es lo que les estoy, o sea, lo que les estoy pidiendo es que simplemente usted llegue aquí y coloque return, por ejemplo, esto, una función f que devuelve x al cuadrado Sí, sí, sí. y ya. Pero si quiere que el usuario lo Ah, introduzca, lo puede hacer. listo, listo. Gracias, profesor. Tienen que mirar lo Ok, de la ok. Entonces importación. tenemos, Esa parte de la importación de librerías en Python es muy, 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 muy rica, muy compleja. O sea, tiene muchas opciones. Sí, porque mira Ok, lo que puedo profesor. hacer. Puedo importar seno en español y logaritmo como lo vemos en la... en la eh, calculadora. sí, en todo lado. El LN famoso. Listo. Listo, profesor.
Bueno, Gracias. Listo, profesor, que se gracias. divierta. Hágale, me avisa cualquier duda. Ok, gracias. Cuéntenme. Bueno, profesor, ¿Ya? ¿puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Déjeme Una ver. pregunta, Trapecio. ¿cómo podríamos, Eso. sabe de alguna manera, de definir bien una función tal que podamos escribir cualquier función y la evalúe de forma de que se permita ejecutar el código? O sea, hasta ahora, por ejemplo, con el método del trapecio, digamos así. Listo, perfecto. Déjeme, miramos algunas cositas ahí. Primero, Vale. a ese método del trapecio, de pronto la función f no es la que usted, bueno, si lo quiere implementar como creo que lo quiere implementar, está válido. Pero colóquele como argumento f. O sea, yo sé que Como va a estar argumento. disponible si de entrada de trapecio. ¿Me puede explicar ese argumento? Solamente. Bueno, en la función donde dice def trapecio está entrando a, b y n. Entonces colóquele también Sí. f al inicio. Es como más convención de que vaya primero f. No, pero al Bueno, inicio, pues hombre. mira, Sí, 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 escuché eso muy tarde. Listo. perfecto. Y así la tiene que llamar también, ¿no? Ujú. Sí, acá. Ajá. Ojo, ese valor de f que tiene dentro de trapecio, dentro de la función, arriba, ahí, y cuando la Ajá. usa, que es donde la tiene abajito, los puede llegar o sea, son únicos para esa función, ¿sí? De hecho, Entiendo. póngale ahí g, no sé, por inventarme una letra. G y g. No pasa absolutamente nada que haya una función por fuera llamada f. ¿Listo? No. Cuando usted la vaya a llamar, ahí sí la llama con una función que exista, que es la función f. O sea, g nace dentro de trapecio y muere dentro de trapecio. ¿Listo? Sí, eso sí lo entiendo. Son las variables Bueno, que se explican. perfecto. Eso estaba Es bien. como cuando uso acá A, en vez de A pongo coso Podría y voy poner a al sub cero y acá 0 la llamo o algo Z. así. Eso, Y perfecto. acá llama J. Muy bien. Ahora, aquí está evaluando. Ok, tengo que evaluar Ok, una función cualquiera. esa variable que usted tiene ahí. Ajá. ¿Cuál? ¿Esta F? Sí, colóquese como una f cadena de caracteres. Una fstr o una función que se llame de ese nombre. No, o sea, digo el nombre de la función que no sea f sino otra. Seno de X, por ejemplo. Bueno, sí, coloque eso como cadena de caracteres. Ahí, comillas, ¿Cuánto? por Cadena de ejemplo. caracteres. Y a la Lo puedo hacer con izquierda, Neval. bueno, Con pero a la input, izquierda ¿verdad? esa variable no se puede llamar igual que una función, porque entonces ya existe. Entonces en Esa la variable parte no de la puede ser izquierda coloque el otro nombre. Ponle G. FX. ¿G? Sí, puede ser F, por eso les decía que colocara un nombre como F string, F cadena de caracteres, F algo así. FX. ¿Sí? Bueno, puede ser. Listo. Eso mm, es lo que va a entrar también en la función F que usted la está definiendo arriba. Está así. No. Esa sí era como F solamente. Entonces esto. Ok, ahí es donde se va a evaluar esa cadena de caracteres. O sea, va a coger seno de X y la va a evaluar. Ajá. Y directamente cuando la evalúe ya el propio Python reconoce esto como una función. Sí, exacto. Córrelo a ver cómo le va. Seno es no de Finet. Bueno, tiene que ser sin. Y aparte esa sin tiene que estar en NumPy, ¿no? Sí, entonces puedo hacer esto como. ¿Cómo era para cambiarlo? Siempre me confundo con eso. From NumPy import asterisco NumPy, o desde... Debería importar que es más pequeñita la librería. Pero bueno, la que sea. mat, Sí, es más informat, pequeña. Importe asterisco, importe todo. import, asterisco. Ajá. Ojo, es seno con i, ¿no? Para en inglés. No. Sin, Ahí no. as- Ok. ¿Quiere importar solo la función seno? Sí, entonces sí, quita el asterisco y ahí sí, de matemática importe sin como seno. sin, ascend. Perfecto. Una pregunta, si yo pongo el asterisco, lo que hago es que importo todo de Todo. forma. Ajá. Ahora sí, córralo y debería correr muy bien. Pues si acaso voy a también ejecutar este. Voy a poner todos. Ya. Listo. Entonces supone que ahora sí está evaluado. Dice que no deja. ¿Por qué tiene un eval dentro de la suma? No hace falta. Quítale ese eval. ¿Este? No, No, el de dentro de la arriba. Ah, suma. Aquí están los. Ajá. es que no me acuerdo. Porque ya todos son Lo valores puse mucho. numéricos. Listo. A ver qué tal.
Voy a quitar ese espacio por si acaso. A ver. Ya. Bueno, cámbiale la función por otra. Ya que importó todo, ahí está coseno, está tangente, está logaritmo natural. Listo. Ya funciona. ¿Listo? Listo, gracias, profe. De 0 a 2. Entonces también es válido que yo diga put Espere, creo que función. creo que le falta algo a trapecio o ya está lista. No, ya está listo. Se supone que es la suma, si no me equivoco, es la suma de cada punto, ¿sí? De Ujú. cada función dividido en 2 multiplicado por h. De hecho, Ok, ah, haga el valor de b como 1.6 y córrelo b de como nuevo. Córrelo con coseno, así 1. como la tiene. Eso es lo que me parece raro. Estoy corriendo desde 0 hasta pi medios, la función coseno. Y me dice que el área bajo la curva es negativo. A ver, A voy a ver. revisar el código, tal vez lo expresé mal. Es que, Sí, está mal. Mire la regla del trapecio bien en la página de Wikipedia si quiere. Ahí tiene es que ahora sí solamente me la parte de la sumatoria, ¿no? Solamente tiene la parte de la sumatoria, pero toda esa parte de la sumatoria tiene que usted y por h. No, espere, revise muy bien lo que está escrito en Wikipedia. ¿Ahí la tiene abierta? no, aún no. Ok. Porque es que mire, tengo h que multiplica a lo siguiente, la función evaluada en a más la función evaluada en b sobre 2 más la Pero, sumatoria, ahí sí que es básicamente la sumatoria de la función f, pero a más ih, perfecto, eso está bien. Y el ya, por ya, h medios no lo veo de dónde lo por sacó. h que es la base, o sea, se multiplica esto por la base. Y la base es BA, el área del trapecio es, acá, por lo menos acá definida, se supone que es para cada punto B menos A multiplicado por F de A más F de B Y sobre el 2. medio, el medio, ¿para qué lo necesita? Es porque el medio es de la función como tal. No, porque es que para la función es f, o sea, sería g evaluado en a más g evaluado en b. Y ese pedazo no lo tiene. O sea, tiene la segunda pedazo de la sumatoria y está raro. Si quieren muestre la de Wikipedia rápidamente. O la de cualquier página que tenga por ahí. Listo, voy a parar de compartir acá. Voy a compartir toda mi pantalla. Ok. ¿Puede ver? ¿Sí? Listo, eso es trapecio simple, baje. Ahí está. Acá está. O sea, H le sobre 2 falta. multiplicado por F. Pero esa es una serie infinita. Sí, hasta N. Técnicamente es infinita, sí, es verdad. Por eso, o sea, la de arriba. La expresión se puede escribir como, antes del ejemplo. Ahí está la expresión general para la sumatoria completa, desde 1 hasta n-1. Entonces, Entiendo. mire, le falta la función de a, la función de b, esas sí van sobre 2, y la función de f se evalúa entre a más k por h. Y ahora, cuando tenga todo, la sumatoria más la función evaluada en b, en a, b sobre 2, ahí sí la multiplica por h de nuevo. Y listo. Listo, ya entendí. ¿Sí? Y Gracias. comprueba con alguna integral que usted conozca el resultado. En este caso la de coseno sirve. Puede ser, pues le da la de seno. Ujú. Entonces lo que tengo, esto se mantiene, este H, A mí me pareció raro que pero le cambia diera un todo lo que hay. valor y tiene que cambiar ahí algunas cositas. De pronto tenga que calcular antes y luego sí, no devolver la suma, sino devolver el resultado de la suma, multiplicado por, sumado con, etcétera. Ahí le faltaría f de a, sí, todo el pedacito. Bueno, Creo que se puede simplificar en un solo código. ¿Se puede? yo creo que sí, claro, porque puede f de a evaluarlo, más f de b sobre 2 por h, más el resultado de la sumatoria, y eso se lo pone en un retorno, y listo. O sea, esa Listo. línea la puede hacer en el retorno, en el final, ya tiene la sumatoria aparte. Bueno, voy para otro grupo, me avisan cuando lo tengan. Listo, para Cuéntame, ¿cómo van? Hola, profesor.
Señor. Pues esto es lo que llamamos hasta ahora, pero queríamos saber cómo definir el ingreso de la función. Yo no necesita que el usuario la ingrese, ¿no? Se puede definir la función. Bueno, O sea, yo mismo puedo definirlo de una vez. sí. ¿Ahí qué función está intentando hacer? Ah, ¿La de trapecio? sí, Espere, haga sí, una señor. cosa, haga una cosa. Antes de ese h, coloque ahí def trapecio para definir el trapecio. Antes de acá. Sí, ahí. O sea, la palabra clave de def, el trapecio. Pues, sí. Ahora argumentos. ¿Ahora qué, profe? Ahora para argumentos, ahora paréntesis. Uy. Listo. Según veo su código, recibe una función llamada fx. Entonces coloque fx. Aunque puede ser cualquier otra cosa. Ah, Sí. coma, A, B y N también lo necesita. Necesita esas tres cosas. A, Todas esas cosas. B y N. Sí. Listo. Todo ese código de ahí para abajo, exceptuando lo del print, va hacia la derecha. O sea, espíchale tabulador. Selecciónelo y tabulador. Para que sea un bloque de código dentro de trapecio. Eso de print, no sé qué es. Esto Ujú. es para que imprima el resultado. Era para comprobar si. Bueno, pero esa parte sí va a estar por fuera. Cada una vez usted tenga la función del trapecio. Listo, hágase otra función, que esa sí va a ser su función de x. Hágase Entonces, otra función parecida a trapecio, pero póngale, no sé. Quiero que la llame diferente para que vea algo. Llámela g. Ojo, creo que eso no está pegado al borde. Ese print. Entonces le va a generar error. Tiene un espacio en blanco. ya. Y ahí hágase otra función, pero llámela g. Entonces, Él otra vez definir. esto. No, ese pedazo ya no. Ese pedazo déjelo quieto. Eso, G. Eso. Y solamente me depende de x. No necesito más para hacerla funcionar. ¿Listo? Sí. Bueno, hágale. Listo, profe. ¿Qué va a ir adentro? Ponga x cuadrado, no sé. O sea, que regrese x cuadrado. Pero con un return, profe. Eso Sí. que se le preguntar. Bueno. A la función de trapecio que tiene arriba le faltan 2 puntos. Ahí, que regrese x cuadrado. O cualquier función, la que sea, no importa. Y acá esto. Listo, 2 puntos. Venga, comente ese n, ese f de x y ese a b que tienen ahí en el input, porque eso va a demorar mucho estar metiendo esos valores siempre. Esas 3 líneas que tienen al inicio, comente todo eso. Listo. Ya lo arreglamos entonces. Creo que es control 1. Control 1 comenta rápidamente. Ah, sí. Entonces toque la línea, ¿no? O seleccione todo y dale control 1 y ya. Ahí leí, pero. Pero espere, muy lento. Coja el f de x y el n también. Coméntalo todo, coméntalo todo. Coméntelo todo, póngale el numeral ahí al lado. Ahí, O eso. control 1. Listo, se acabó. Control uno. Ya. Eso. Tenemos entonces. Borre ese print. Ese print. Ese Borrar print print. no. O pásalo al final, pásalo al final. Eso al final para que imprima el Al área. final del código. Control C y bórrelo.
Bueno, listo. Entonces, ahora sí, llame la función trapecio. Y en lugar de área, llame trapecio en el print. En el print, entonces escribe al final trapecio. Ahí. Ajá. ¿Qué argumento le va a poner? Ahora para colocar argumentos. Ahora Mire para lo que él colocar. recibe, ¿no? Recibe una función, un valor inicial, un valor final y n. Entonces, ¿qué función le va a alimentar a trapecio? Sí. ¿Qué? No sé, Como profe. dijo Diego. Porque, ¿para qué Pues, definimos G? De lo que me retorna x cuadrado, entonces ella es la que tiene que ir allá en trapecio para f de x. Sí, póngale la función g. ¿Listo? Ahora, valor sí. inicial, no sé, colóquele 0, coma 0, coma 5 y n póngale 100. Póngale valores. Listo. Mire lo que está haciendo. Ojo, está llamando a la función trapecio. ¿Sí? Sí. Le está diciendo su función con la que va a funcionar, que por dentro se llama f de x, pero es un nombre interno. Se define en la primera línea, en la línea 23. ¿De acuerdo? En la línea 23 empieza a vivir f de x, se trabaja en la línea 26, se trabaja en la línea 30, pero muere. No sale de trapecio. Nace en trapecio y muere en trapecio. ¿Qué es exactamente f de x? Una función, pero no se Sí. define en trapecio. Se define es cuando yo llamo a trapecio. ¿Y cómo la estoy llamando? Con la función g, que es otra función. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando una función trapecio y la alimento con otra, que es la Con función otra función. g. Por eso es que estoy utilizando letras diferentes. Por eso Sí. quiero que ustedes no se acostumbren a poner la misma letra siempre. No, porque yo puedo llegar y cambiar g por h. O crear otra función diferente llamada h y ahí es donde voy a alimentar trapecio. Bueno, Ah, hay un ok, problema con ok. trapecio. No sé si todo esté muy bien, pero ahí no está regresando nada. O sea, no tiene un return. No sé qué quieran regresar. Me imagino que el área, entonces debería colocarle el return área al final del código. Porque g sí me está regresando algo. G me está regresando x al cuadrado. Pero trapecio como tal no me está regresando nada. Sería un... Ahí, retorno. Área. ¿Listo? El código como lo tenía al inicio, pilas, no estaba ni siquiera escrito en función. Sí. Bueno, córralo a ver qué pasa. Magia. ¿Listo? Mira algo también interesante. Coja la función trapecio, la línea 23, y al n póngale igual a 100. No, o sea, n igual a 100, me refiero. Porque, ojo, yo tengo que, si voy a utilizar n en la función, tiene que estar definida. Solamente que ahí la estoy definiendo con valor. Entonces, al decir n igual a 100, ya estoy poniéndole un valor a la n predeterminado. O sea, así. ¿Listo? Ahí n igual Sí. a 100. Si usted vuelve a correr el código, funciona común y corriente, pero ese valor, como ya es predeterminado, puedo ponerlo o no. Entonces, cuando la llama, quítale ese 100 que usted tiene ahí y póngala simplemente cuando la llama. ¿Cuándo la llama? Esa es Entonces, la definición de trapecio, esa es la definición de G, esa es cuando la llama. ¿Listo? Entonces, quítale el 100. y solo pongo N. No, no le ponga absolutamente nada. Ah, listo. Entonces, ¿el que está Ah, porque haciendo? ya. ¿El que está haciendo? Está recibiendo F porque está pidiéndolo. Está recibiendo A que lo necesita. Está recibiendo B que lo necesita. Pero N, en caso de que el usuario no lo introduzca, ya vale predeterminado 100. Ya está, sí. Esos son valores Ah, ok. opcionales de funciones, lo que vimos en la clase. Tiene que Sí. repasar la clase. Sí, sí, señor. Y Diego, ¿qué pasa con su computador? Que usted nunca lo ha visto compartiendo pantalla. Ah, profe, es que yo siempre lo compilo en ese cosito que usted nos dio al final que hice compilador, y yo siempre lo hago ahí. ¿Por qué?
No sé, o sea, ¿Ya le siempre cogió el los tiro? hago. Sí, entonces siempre como les, ya más o menos sé cómo es el programa, sino que acá yo le estaba diciendo al compañero, Bueno, toca definir la función. pero sería bueno que usted comparta también pantalla para que él vea a lo que usted se Ah, refiere. Cuando listo. le diga, "Ah, venga, aquí pongo lo que tal cosa, venga, yo lo hago, mire mi pantalla. Esto, Ah, y también listo. puede usar el Google Colab, ¿no? Que es online. Ese Sí, collab, sí, ese también. compilador lo coloqué porque realmente corre hasta en un celular, Sí, en una tabla. O sea, me pareció, o sea, es sencillito, pero no tiene la mayoría de utilidades como esta, que tiene el número de líneas y no sé qué. Es más limitado, pero bueno, funciona. Listo, córralo a ver. Lo mismo. No le dio el valor de n, entonces él tomó el valor predeterminado. Si quiere, córralo de nuevo, pero entonces ahora póngale 1000, 2000. O sea, el trapecio. No, 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 ahí ya déjelo quieto, ese valor predeterminado. Ahora el usuario necesita algo más. Entonces, en lugar de dejarlo en blanco, le pone unos 1000 intervalos, qué sé yo. ¿Te parece que el resultado es 41.6 periódico? Ojo, el orden de los factores es el mismo orden de como usted definió la función. Si la función usted la define entre A y B, lo coloca primero, tiene que llamarla en el mismo orden. O sea que n es el último valor, el último que le está esperando. Entonces, Póngale un número exagerado, póngale más. Bueno, córrelo. Sí, parece que converge a 6 periódico. ¿Listo? ahí ya cambié, sí. Listo. Bueno, póngale, mírenlo ustedes, Diego ¿por qué no es su nombre? Y Camilo, pónganle Camilo. lógica e intenten, o sea, ahí ya tienen el de algo, Simpson. algo adicional. Ajá. Ahora, Ah, define listo, otra sí. función, define una función H. Quiero que mire algo interesante. Baje otra. Ahí, H, define H. Ahora paréntesis. X también. El relator. Listo, profe, ¿qué quiere que...? Bueno, esa función quiero que me regrese, póngale ahí strh, o sea, pegadito, STR, pegadito todo, H. H. No, 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 STRH. así, eso, tal cual. Y abajo defina strh, no, mentiras, dele eval strh. O sea, ¿Abajo o no, ahí no, no, mismo? ahí mismo póngale un eval por fuera de eso. O sea, un eval a strh, que lo evalúe. ¿Sí me entiende? Ya, 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 ya. evalué. Ahí, eso ahí. Eval. STRH. Listo, cierre. Y ahí defina strh como un input. Define STRH. Igual, eso, input. No, primero STR. tengo que definir el input. Camilo, yo creo que ya le he dicho varias veces, pero tiene que repasar. Sí, señor. El input, lo que usted pone de argumento ahí, es lo que va a mostrar en pantalla. Y las variables siempre se colocan a la izquierda para que las asigne. Entonces, si yo quiero que strh sea igual a un input, lo coloco así. strh igual a input. ¿Listo? Y ahora sí, los argumentos del input, una cadena de caracteres que describa al usuario qué es lo que quiere que haga. Entonces, ahora paréntesis. Y ahí, ahora ahí cierra cadena de caracteres, no importa, después lo llena. Ahora Paréntesis cierra no, esto, comillas, comillas, comillas. comillas. Cualquiera, las dobles o las Las sencillas. dobles o las sencillas, les funcionan ambas.
Ahí ponga doble, es la otra también. Listo. Listo, después la llena. Llame en lugar de trapecio con G, llámelo con H. En lugar de trapecio. Ahí y córralo. Entonces, mire, él está esperando en la terminal que usted le ponga el valor de H. Entonces vaya a la terminal. Es que usted no le colocó ningún argumento, ninguna clase de mensaje, ¿no? A la terminal. A la consola, a la consola. Está abajo a la derecha. Ahí, y ponga, ¿cómo está llamando las funciones? Mat, ok. Mat.sin, por ejemplo. Mat.sin de X. Listo, córralo. Y esa es la integral de seno de X. Si usted quiere, puede hacer importación como decir from mat import asterisco. Entonces le funciona para que importe todas las librerías desde la base. Entonces ya no necesita escribir mat.seno, mat.coseno, nada. O sea, en la parte de la línea 9 puede llegar a cambiar esa importación de la librería mat. ¿Sí? Que creo Sí. que era lo que querían, que el ¿Cómo, usuario cómo metiera es? la función. Sí, señor. Diga de matemática importe todo. From mat import asterisco. Pues borre eso y ahí empiece. From math de matemática. Format. Import. Es hablar, Ahí. solo que está en inglés. Listo. ¿Cómo es que dice todo, profe? Asterisco, simplemente. Asterisco. Asterisco. Y ya. Cuando usted lo corra, córrelo de nuevo. Simplemente coloque el seno de X. No necesita ya colocar más mata. Mm, ¿Sí? Ahí sí. pueden irle haciendo Entonces, mejoras al código. No sé cómo está esa implementación. Recuerden que la función rango, por ejemplo, llega hasta el valor de n-1. Entonces creo que le están poniendo un n-1 adicional, así que lo están definiendo hasta n-2. ¿No? Porque la función rango no está cubierto el valor Rango. final. Entonces de pronto ese pedacito lo tienen que cambiar. Ok. Creo que, o sea, revise el documento de regla de trapecio compuesta, pues el de Wikipedia, porque yo recuerdo que la función f de x se tiene que evaluar en el valor inicial, o sea, en A se tiene que evaluar en el valor final, o sea, en B, Sí. se tiene que dividir sobre 2 ese valor, y ese valor se le tiene que sumar más la sumatoria. O sea, le faltan algunas cositas ahí Falta como... un poquito, sí. Aunque Ok, aquí creo ya. que lo tienen, no estoy Porque es seguro. que No, creo que sí ya lo pusieron, de hecho. O sea, aquí está tiene suma como el valor inicial, ok. y Luego abajo está con el tiene... valor de B. Sí, tú tienes con el valor de B, HM. Bueno, compruébelo ahora sí. Haga una integral que conozca o compruebe con la librería de NumPy. Sí, exacto. ¿Listo? Prueba ahí. Listo, Listo. profesor, muchas gracias. Bueno, cójanle ahí Gracias. la práctica, por favor, muchachos. Sí, 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 señor. señor. Pero Camilo siempre me dice lo mismo. No, es que sí, ya tengo que repasar bastante. Pues Hay que colgar. no hemos visto tanto, pero ya Bueno, estamos saliendo de la parte básica. Sí, no, y no me puedo dejar colgar porque después es peor. Se la van a cobrar, digamos que en un semestre, en un año y después en toda la vida. Bueno, háganle. listo, Gracias, profe, bro. muchas gracias. Buenas. Cuéntenme, ¿qué duda tenían? Buenas, profe. Es que ya hicimos la del trapecio, ¿sí? ¿Puedo ver? Entonces, pues, José, ¿podría compartir, por favor? Es que como toca probarla para función polinómica, trigonométrica y logarítmica, Ujú. entonces digamos que yo la hice por aparte, ¿sí? En celdas aparte. O sea, José, puse un total de... ahí está compartiendo solo Discord, ¿no? Si quiere comparta pantalla. Ay, lo siento. Ahora sí. Entonces, más que todo era para preguntarles si, pues obviamente cuando ya tengamos todo hecho, que si en lugar de copiar y pegar el código,
si no le podríamos compartir el link del documento, o sea, el link del notebook. Lo que entreguen tiene que ser fijo. O sea, es mejor que Ok. compartan el código. A ver, Y función. podrían compartir. Bueno, muchachos, número uno, la función lambda está bien, pero la función lambda es una función que recibe solamente una cosa, un argumento. Sí, es una función de línea. Mire, quiero que esa función poll, abajo la copie y la pegue, tal cual. Pero entonces hágala con def, o sea, ahí, enter. No, o sea, perdón, me refiero ahí, baje. O sea, escriba otra vez función. Mejor dicho, deje un espacio, deje un espacio. Ahí def, ahí coloqué def, función poll. Listo, esa función me recibe X. Entre paréntesis X. Dos puntos. Y return. Ahora sí, la línea que tienen arriba, después del igual. Después de los dos puntos. Bueno, pero en el retorno. O sea, la función lambda hace exactamente lo mismo. La función como usted la tiene arriba, función poll a la función condef es exactamente igual. La lambda lo que me hace es eso. Me permite hacer funciones cortas de una sola línea. ¿Sí? Pero pues funciona igual. No sé por qué utilizaron lambda. ¿Lo vieron por internet o algo así? Pues es que lo encontré, o sea, encontré justo esa línea y pues vi que era como muy útil porque era como directo, digamos, o sea, no tenía que hacer otra función solamente para eso, sino que ya con eso se podía recibir el valor de X, digamos. Listo. Entonces, ¿no se puede usar? Claro, ¿O? sí se puede usar porque este código para la parte de la función es muy cortica, no hay ningún problema. Pero para la función de trapecio sí ya necesita una función más grande, ¿no? ¿Dónde está la función de trap? Está arriba. Ok, trap conf. Bien, me recibe F. Bien, se ve que está como bien implementado porque ahí tienen H. Miren que ese B menos A sobre N lo pueden definir arriba como H, ¿no? Puede ser antes de la suma o debajo. Para que no Ok. repitan tanto ese pedacito. No pasa nada. Listo. De resto está bien. ¿Qué me iban a mostrar ahora sí? ¿Qué me iban a preguntar? No, pues más que todo era para preguntarle si se podía subir el link de notebook, pero como usted me dice que eso era algo fijo, entonces Sí, lo sí, porque tendría que pues... separar como... Sí, sí, es entendible. Entonces lo tendría que separar tipo cada cosa por comentarios, o sea, lo podría hacer así, tipo poner aquí Ajá. se define la función, Sí, claro. después... Lo puedes copiar por celdas y pegar. No pasa nada. Ah, ok, listo. Ah, Lo listo. que pasa es que Bueno, tienen gracias. print numéricos y ya, pues pónganle el print de comprobación trapecio, impresión trapecio teórico, etcétera. Colóquenle algo en la función print que me muestre en la terminal de una vez queda y ya está. ¿Cómo así? O No sea, entendí esa función. en la función print pueden colocar más cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí, busquen un print. Acá, colóquele antes de la NP trapecio una cadena de caracteres. Ah, ok, o sea, para especificar que digamos Ajá, es en blanco función y NumPy así. teórica con trapecio. O sea, función teórica, Ah, ok, bueno, o función de NumPy, para método de trapecio. Dos puntos, ah, cierra y coma, y ahí imprime ese pedacito. listo, listo. Ah, bueno, gracias. Listo. Que se vea un poquito en la terminal. Bueno, cualquier duda me preguntan, ¿listo? Oye, ahí en un momento le puso Hola, F de A Cuéntanos, más ¿qué I pasó? por hola, por profesor, una pregunta. Es que acá está, ¿puede mirar mi pantalla? Sí, ya lo estoy viendo. Esto es que acá pues traté de correr el código, pues todo va bien, miren, valor de A, entonces digamos 0, valor de B4, el número de particiones 4, y mira, aquí me aparece que en la línea 25, en la función trapecio, hay un flotante, bueno, aquí float,
Entonces puedo decir que hay un flotante acá, en esta línea. Espere. Uy, ¿por qué tantos paréntesis? Es que me da cosa con que se mezclen las operaciones. Yo lo hice con H y se ve mucho más bastante. Y No, a mí ya no, me dio, no, ya me dio no. el A ver, resultado, pero mi bueno, compañero tenía vale. el problema y Yo no lo creo encontraba. que si ve la N, si ve la N, Sí, acá, ajá, correcto. viene un paréntesis, vaya para la derecha, otra vez, otro clic, Ok. otro. Ahí debería ir un por de pronto. Sí, sí. Ah, No estoy seguro. Ah, no, en el siguiente. el No, espere. siguiente. Espere, porque es que como esto está más raro, mire. No, ahí le falta, ahí al lado de ese paréntesis de la N, pongo un paréntesis y un por. Un paréntesis Ush. cerrado. No, ahí lo quito. Parce. No, Otro muchachos, así ¿cómo así que otro y ahí por. paréntesis y por? Ya, ahora sí. Bueno, quite los paréntesis más grandes, no lo necesita. Ok, este y este. Ajá, le faltó quitarle el primero. Este profesor. Sí, quítalo. Espere. Ahí, perfecto, espere. Bueno, No, póngale quítalo de paréntesis, ese sí lo necesita. Listo. Ok, ahora sí. Ponga un espacio en el return. una estación de retorno. Dios mío, espere. Esto me va a volver loco. Listo. Espacio. No, espere. Espiche el botón insertar de su teclado. Espiche el botón insertar de su teclado. Insertar, pero ¿dónde es que está? No lo veo. Arriba de suprimir, de encima de las flechas. Arriba de eso. Es que este teclado es todo rarito. Debajo de imprimir pantalla, al lado de enter. O si usted tiene un portátil, probablemente. Ya, aquí toca con el fin. ¿Ya lo imprimió? Ya, Listo, ya, ahora listo. sí volvimos a la normalidad. Ahora sí, ve. Póngale el paréntesis, perfecto. Quite el paréntesis que rodea la N. Este. No, el que rodea la Y N. ese también. ¿Y ese también? Ok. Sí. Son multiplicaciones y divisiones, son la misma jerarquía, no necesita tanto paréntesis. Bueno, Ok. el siguiente paréntesis si lo necesita, f de A, f de B, perfecto. El que divide el 2, Sí. quítelo. El que está alrededor del ¿El 2. cuál? El que está alrededor del 2. Ok. Entonces, este y este. Y el de la izquierda, alrededor. Acá, Ahí. este también. Listo, déjeme ver. Ese creo que también lo puede quitar, el que está a la derecha del 2. Ok. Ajá, ponga espacios entre las sumas, por favor, entre los operadores, entre el de división, el de multiplicación. Todos los operadores, espacio a la izquierda y espacio a la derecha. Este. Todos. Sí, que se vea más grande, es que todo se ve repegue. No le ponga más paréntesis. Espacios, eso. Así. Que se vea, es que no se ve nada de lo que. El más también, póngale un espacio. Para no confundirse, ¿no? ¿Usted puede mirar mi pantalla para mostrarle el. Sabes que los dos hicimos el mismo código, pero. Espera que eso está más urgente. Ok. Eso está más grave. Listo, ya un poquito más claro. Uf, toda la vida, qué mejoría. El de Córralo ahora sí. Espere, ahora sí. A ver. Entonces, 0. Ahí sí debería colocar ahora sí. 2 puntos y espacio, ¿no? O sea, ingresa el valor de A, en la línea 5 y 7, 2 puntos espacio. Es lo único que yo veo que le está. Bueno, pero dígame algo, de esa línea 25 a como estaba, sabes que usted también se da duro en la cabeza, pues yo no veía el error, ni usted lo va a ver. Sí. Y la línea 23 también necesita un tratamiento. Sí, de quitarle todo esto, ¿no? Supongo. Entonces, sí. Profesor, cuando uno va a importar la librería NumPy y la función del. ¿Cómo es que se llama la función? Bueno, otra cosa. La función nptrap, ¿qué valores ingresa la función? ¿Los límites o cómo es? No, creo que se requiere unos valores de X y de Y. Entonces, con la función arrange genera un rango de números. Y luego lo evalúa en la función f y ahí sí le genera los de Y. Esa requiere valores de X y de Y. Bueno, al revés, requiere primero los de Y y luego los de X. Espera. Ese I, aunque usted lo defina como I igual a 1, cuando entra en el for, como el rango usted no le puso el valor inicial, automáticamente toma el valor de 0.
Entonces ahí debería empezar el rango desde 0 hasta n. Y quítele ese i igual a 1 que no está haciendo nada. Desde 0 hasta n. Ajá. Bueno, y quite espacios en blanco y hágalo bonito. Sí, señor, sí, ya voy a tratar de hacerlo mejor ordenado. ¿What? ¿Desde cero? Ah. Porque creo que la ¿Y eso? sumatoria... Ah, no, mentira, la sumatoria está desde 1 hasta n. Entonces colóquelo de 1 hasta n. Ahí. Desde Exacto. acá. O sea, el 1 que usted tenía afuera igual no le sirve para nada. Porque cuando usted tiene el entonces rango, acá lo voy a poner. él le define desde 0, automáticamente. Ok. Entonces desde 1 hasta n. Bueno, y ahí ya debería darle un valor muy parecido al de ahorita. Igual no creo que 0, cambie mucho. 4, 4, sí, Deja 13. ya, 13. Listo. La función trapecio debería recibir a f. Aunque sí es cierto, f ya está definida como global. Pero cuando Ujú. usted intente con otras funciones que no sea f sino g, h, otra, que no sea la polinómica sino la logarítmica, la de seno, usted necesita Sí. estar intercambiándolo. Entonces póngale trapecio igual a, antes de la, póngale f. F, coma. Acá. Pero como argumento, o sea, que primero reciba la función f. Ah, O sea, al ladito de la... al ladito de la. Ah, métase Entonces al paréntesis F, ahí. F de A. No, 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 solamente f. no, o sea, solo F. F. Sí, porque mire cómo la está usando adentro, pero pues colóquele coma, F, ¿no? coma. Sí. Mire cómo la está usando adentro. F No, no, no. evaluada en f de No, no, A, no. f O de sea, B, ahí, etc. ahí le está pidiendo, o sea, F, coma, A, F, F, no, no, coma. Ajá, coma. listo. Listo. Ahora, quiero que Ahora mire sí. algo. Si ve la función que tiene en la línea 10, en lugar de f, póngale g. Listo. Y ¿Listo? en la línea 27, trapecio, recuerde que también tiene que alimentarle qué función va a ser porque lo acabamos de cambiar. Entonces ahí Entonces sí. póngale F. g. No, A, porque G. f, ojo, eso es Ya. lo que A, quiero que G ya está. entienda. Eso es lo que quiero que entienda. F nace en trapecio y muere en trapecio. Ya no hay ninguna otra parte del código donde esté f. Solamente es una función, un valor interno de la función trapecio. ¿Listo? Sí. Ahora sí córralo y debería correr igual. Ok, ok. O sea, ahorita yo puedo probar con una función f Ah, por... mira, inválido syntax en la línea 25. Ah, return, what? Es este A, ¿no? No, 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 eso está bien porque hace rato estaba bien. Entonces, Mire, la mira, flechita No, está algo de en lo que la usted R de cambió atrás. arriba, algo de lo que usted cambió arriba o abajo. este A. Acá el mismo. Pero párese en la sumatoria en el último paréntesis. Ok, sumatorio últimamente. Ahí le falta un paréntesis. ¿Acá? ¿Este? Sí, porque es Ah, F de todo. Ah, sí. Y bueno, Sí, tiene que. quite esa cosa. ¿Sabe qué? Ese B menos A sobre N, usted como que mejor defínalo como H, por allá yo le dije lo mismo, afuerita. pero no quiso. No, Bueno, está bien. listo. Lo Córralo. define No, no, aquí ya dentro de que, la ya que, función. ya que, ya que están preguntando todos 6 grupos, 4 grupos. Ok, ok, Córralo, ok. córralo así como Entonces, está. 0, 4, 4, 12. Otra aproximación más. Bueno, listo. Entonces, ahora a eso me refiero. O sea, yo tengo una función g, pero puedo tener una función f, g, h, i, j, Sí. lo que sea. Pero son funciones externas que tienen su propio nombre. Cuando yo Ujú. las llamo con cada una de las funciones, con cada uno de los nombres. Pero la Sí. función f, así yo tengo una por fuera y otra dentro de trapecio, son dos mundos diferentes. ¿De Sí. acuerdo? Ah, Dos mundos Ok, ok. completamente diferentes. Por eso es que yo le decía, siempre a trapecio póngale la función como argumento. Porque entonces, si usted no lo hace, él le va a reconocer la función de afuera como f. Sí. Pero si usted define f, g, h y las va a probar, pues todas van a ser f. Porque f Ok. realmente nunca estuvo definida. Entonces es Listo, mejor así. profe. Es mejor que se la pase a trapecio. ¿Ok? Ok, Bueno, ahora sí voy listo, profesor. por los otros grupos. Listo, listo, profesor, gracias. luego. Bueno, listo. 5. Cuénteme. A ver, profe, ya de 1 a 2 en 100 intervalos. Esa joda grandísimo. Profe, estamos ahí. Paso es que 3.29 por 10 a la 27. Yo no sé en dónde se vuelve eso tan grande. Muchachos, no han hecho lo de la función, ¿no? La función, profe, función. Es que esta es la sumatoria. Ajá, pero espere, ¿ustedes vieron la clase pasada? Sí. Ajá, entonces. Hágase ahí. La sumatoria def, porque la hizo como def sumatoria. No, ¿cuál es? Mire, escriba antes de def sumatoria, def trapecio. Def trapecio. Ajá.
Esa es la función que usted necesita, la única que va a necesitar. No necesita más. Esa función debería recibir una función. O sea, póngale el nombre de la función que usted quiera. F. Ok. El valor inicial. A. El valor final. Y el número de pasos. Perfecto. Ahora sí, dentro de esa función es que usted va a definir todas las cosas que quiere. Por ejemplo, ¿usted qué es x y y cuadrado? ¿Qué? ¿X y y qué es? O sea, esas serían las funciones. Es que no sabíamos cómo definir la función como tal. O sea, digamos que Bueno, queremos hacer la su integral función va a de ser al 0 a cuadrado. x. Su función ¿cómo va Ah, a ser eso. exactamente? ¿Su función va a ser x cuadrado? Sí, sí, sí. Listo, Digamos que entonces sea ahí x cuadrado. defina F g. igual No, defina g. E. E igual Defina, a o sea, G. no, me refiero def g, una función. ¿Por qué quiero que sea diferente la letra de la que va a usar en trapecio? Quiero que sea diferente para que se puede. Y esa sí me recibe x, ¿ok? Y que Ajá. regresa x cuadrado, por ejemplo. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Esto, x cuadrado. Ajá. Listo, retorno no recibe paréntesis. Quíteselos y Ajá. ponga el espaciocito. Listo. Listo. Ahora, mire, dentro de trapecio, colóquese ahí en la primera línea su x0, creo que es lo que quiere escribir usted, ¿no? Su x inicial, el x0, colóquelo como f evaluado en a. No, F o sea, evaluado en A. x0, sí, f evaluado en a, pero ¿qué lo va a guardar? X0 igual a F evaluado en A. Sí. ¿Sí? Listo. Sí, así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo? Va a coger la función f que usted le va a introducir, la va a evaluar en a y la va a asignar a x sub 0. Póngale una cosa, ahí póngale enter y return x0. Es que ya se va a acabar la clase, necesito explicar a los demás. Listo, return x0. O sea, no, la misma variable. Bueno, seleccione todo el resto del código que tiene ahí para abajo y espiche control 1. Control 1. Sí, listo. Llame la función trapecio, es decir, escriba ahí trapecio. Trapecio. Ajá. Y pásele la función. Primero, el argumento inicial de la función, que va a ser la función g. Luego póngale a, que puede ser 0. Luego póngale b, que puede ser 5. Y luego póngale n, que puede ser 100. Pero póngale valores. Números que existan reales. Ok, 1, 2 y Ah, 100. bueno, usted ya los tiene definidos arriba. Bueno, listo, no importa. Después lo ajusta. Lo que me refiero es, esa es Listo. la lógica. Ah, bueno, esa trapecio la podría poner en un print, ¿no? Para falta de pedacito. Esa es la lógica de lo que usted está haciendo. Usted está definiendo una función g que es la que tiene realmente la función a integrar. Es el polinomio, podría ser g, h, i, j, f o f de x o función pruebita, lo que usted quiera. Esa función me recibe x y me devuelve x cuadrado. Eso es todo lo que hace. Se llama g. Sin embargo, cuando yo alimento a trapecio, yo la invoco, por supuesto, como g, pero mire qué hace trapecio apenas la recibe. La vuelve y la nombra y le pone f. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que trapecio me está recibiendo una función llamada f. Cuando yo hago en la línea número 21 x0 igual a f de a, me está cogiendo la función g, que se llama f, y la está evaluando en 1, es decir, me está calculando 1 cuadrado y me regresa el resultado. ¿De acuerdo? Esa es la Sí. lógica que usted tiene que armar para coger esa sumatoria, esa cosa que usted tiene abajo, y meterla dentro de trapecio. No necesita definir una función sumatoria, necesitas hacer un for, como lo tiene, muy bien, y que arranque, porque lo único que yo quiero para el método de trapecio es ingresar una función, ingresar el valor inicial, el final, el paso, y que me bote el resultado. Entonces, Ok. implemente lo que comentó en la función trapecio y ahorita vengo y lo miramos. Espere que voy a otros grupos que están muy atrasadas las consultas hoy. Ya vengo. Listo. Gracias.
Ya, qué pena, muchachos, que el otro grupo estaba demoradito. ¿Qué necesitaban? Buenas. Hola, Delphi. profe. Sí, buenas. Era ¿Más? para mostrarle nuestros códigos. Por favor. Entonces, si quiere empiezo mostrándole el mío y después se lo muestra el Jafet. Ya sé. ¿Puede verla? Está cargando. Ya. Perfecto. Ahora sí. Eh... ¿Ya les has revisado algo? No, no. Ok. Esa línea extiéndela, ¿no? Porque la comprimiste. La línea, la 17. Listo. Este es Python 3, no necesitas colocar al lado del 2 el punto. La división siempre va a ser entre flotantes. Ah, ok. En la línea 32. Bueno, rango desde 1 hasta n. Perfecto. Bien. Lo que no sé, profe, es que, bueno, yo ya traté de modularizarla y le puse acá, pero no sé, o sea, cómo utilizarla una vez ya está modularizada. Por ejemplo, aquí, si le doy encima, pues me dice creada y Bueno, pues me deja hacer déjame las funciones. mirar, déjalo como estaba y déjame mirar regla de trapecio, por favor. Devuélvete como estaba el código, antes de que lo borraras. Ah, Ok, ¿y cómo se llama adentro? Ah, no, es que el archivo se llama diferente, se llama con mayúscula. Entonces impórtalo con la T mayúscula y ahora sí mira las funciones que pero no me tienes. deja. No, sí, Aquí dale, me lo dale sugiere así. con, Sí, módulo, ese es. Perfecto. Y ahora sí pero me vete. dice, ah, ok. No, porque no lo estás usando. Y ahora sí mira el código, el módulo. A ver qué funciones tienes disponibles. O sea, Eh, el código de Python es la segunda pestaña. ¿Cuál se me olvidó? Ah, ¿es acá? Ajá. Ah, es que tu función se llama igual que tu módulo. Ah, ¿se le tiene que cambiar el nombre al módulo? No, puede ser igual, puede ser el mismo nombre. Bueno, entonces vamos a usarlo ahora sí. Pasa a la última. ¿Quito eso entonces? Está perfecto. No, x cuadrado 02. Ahora sí debería Pero me correr. dice que no existe X. No, no existe. Ese es el cuento, que él está esperando que tú le pases una función. ¿Tienes ahí alguna función definida en regla de trapecio.pi? Eh, f de x. Entonces pásale f de x. Ah, pero f de x está dentro de un eval. O sea, ahí tendrás que copiar la línea 12 antes de poder usar la línea 38. o sea, tendría que poner primero esto y después yo pongo esto de acá. Ujú. Igual cuando uno hace módulos, nunca hace un módulo main, o sea, no hay una función principal. Ese programa está como más pensado en correrse aquí mismo. Sí, porque entonces tu función regla trapecio ahí necesita... Pero no importa, ve a tu código A y ahí antes de ese print defínete una función que sea, no sé, un def x, un def f, f de x, algo así. Hazte una función ahí que sea x cuadrado rápidamente. ¿Cómo hago eso? Que te regrese x cuadrado. Ah, ok.
así. Ajá, pero ojo, el argumento tiene que ser X, ¿no? Ah, sí, sí. Listo. Y ahora, en lugar de pasarle X cuadrado, porque aquí no existe, tú le pasas la función F para que él mismo empiece a dar los valores. Y Así. córrelo a ver qué tal te funciona. ¿Me lo cuento completo? Porque así está como definido. Que dé los valores. ¿En qué parte le pusiste? Espera, comenta la línea 9 a la 11. Selecciona la ficha control 1. Corre solamente el import. ¿Control 1? Sí. ¿Y Ok. córrelo? Ah, ok. Es ahí. Es cuando tú importas la función que se están corriendo los inputs. Bueno, eso es lo único. Algo raro que nunca pasa, ¿no? Cuando yo importo un módulo, nunca jamás el módulo me va a mostrar eso. O sea, nunca el módulo me va a pedir ingrese valores de X, de Y, de Z. Por eso te digo que es un poquito diferente la parte de un módulo a una función. Porque en teoría todo tu módulo debería estar escrito en funciones, pero tú tienes unas líneas que no, las iniciales, donde se le pide al usuario. Pero, o sea, si querías implementarlo como módulo y querías mirar cómo funcionaba, te quedó bien. Ah, ok, bro. Pero tú Entonces, a la próxima no. cuando tú importas NumPy, nunca te va a preguntar, bueno, ¿cómo se llama usted o algo? No, nunca. Simplemente se importa en silencio. Aquí no se está importando en silencio. Está preguntando cosas al usuario apenas se importa. ¿Listo? Por eso es que está funcionando. Entonces, para hacer eso, la próxima no pongo esto, sino que lo defino yo mismo. Sí, dentro de una función, o sea, uno coloca código suelto y ese código se va a ejecutar sin importar si el usuario quiere ejecutar algo o no. Eso es como raro. Pero de resto te funcionó bien. O sea, tú importaste el módulo y te importó todas esas librerías. Ah, vale, bro. Listo. ¿Listo? Bueno, voy al último grupo. Falta mi compañero por el código. Ah, cierto. Cuéntame. Aunque pues en esencia es muy similar, ya le comparto pantalla. A ver, está acá, compartir. No sé si ya mi pantalla. Sí, sí. Listo. Eso pues simplemente esta. Y, o sea, la observación para modularizar es la misma de mi compañera, que el primero de los inputs. El resto, por ejemplo, yo voy a colocar 100, entre 0 y 1, digo que se puede correr fácilmente como X y ¿verdad? Ok, No sé si la tengo función alguna la está haciendo con un observación. eval, perfecto. Si Entonces, quieren funciones por primero. utilizar, ojo, si quieren utilizar, si quieren utilizar funciones que ya estén definidas dentro de las librerías, si quiere, hagas una línea en blanco en la línea 7. 777 acá. Sí, antes de la importe de librería e importes matemática. Ah, no, de matemática importe todo. O sea, from math import asterisco. Ok, ya. Con eso cuando usted le corra la línea de la línea 12, la de la función, le puede escribir seno de x. Le puede escribir coseno de x, le puede escribir logaritmo de x. O sea, ahora ya es una calculadora un poquito más, con más recursos. Exacto. ¿Y se puede hacer lo mismo con NumPy, por ejemplo? Porque NumPy pues Sí, también se pero puede... NumPy tiene muchas más cosas de las que uno quiere importar de pronto, ¿no? Pero pues listo, tiene listo. más que funciones, tiene un resto de cosas adicionales. Pero sí, córrela. A ver, por ejemplo, parece. 31 de esta forma. Ujú. Y ya, está corriendo con el seno de x. Listo, profe. Muchas gracias. Muy bien. Tienen que entregar igual uno, ¿no? Uno solo. Sí, señor. Se les hace lo mismo, solo que como que un poquito distinta la notación. Ajá, muy bien. Que es un Cuéntame, pequeño ¿cómo van? Buenas, profe. Llevamos esto, pero cada vez que hacemos este código, intentamos probar con otro, pero cada vez que hacemos este código nos da valores muy grandes, o sea, muy malos. Y mientras menos, al revés, entre más pequeño sea n, mejor es el resultado, que es lo irónico. A ver, miremos. Y
Y según esta, o sea, cuando tenemos el código acá al lado, voy a minimizar esto un poco. Espera, déjame mirar el... Ah, no, ese es el de trapecio. Listo. Déjame mirar el código de NumPy. ¿Sí? Pero, ¿de dónde sacó ese 2 por G por X inicial? Ah, es este. Ok. A más X. A más X. Ajá, donde Realmente X ahí... es, Ajá. ¿X es qué? X es I por H, donde H es esta parte de acá. E I es la K, que es el valor donde se encuentra actualmente el for. Como raro. ¿Por qué no colocó A más K por H o... Si quiere quita esa línea. me... Es que la teníamos aquí antes, Sí, pero sí, no, como no póngala me ahí porque pareció. me parece muy rara. Sí, un I por I H. por H, más fácil. ¿Sí? Salud. Ok, el área sería entonces... T la definieron como G evaluada en A más B sobre 2. Quítele esos paréntesis que están rodeando a la línea 16 que no lo necesita. Ajá, uno solo... Ah, no, mentira, lo necesitaba, lo necesitaba. Déjeselos. Dice. Entonces T sería esta parte de acá. La suma sería esta parte de acá, esta sumatoria. Y pues el área se supone que es H multiplicado por la parte T más la parte de la sumatoria. Pues se ve bien, ahora sí córralo. A ver qué nos da. Es que ese es el problema. Por ejemplo, cuando tenemos un número de particiones 100 de la integral de 0, por ejemplo, hasta 2, de la función 1, eso debería dar 2. Pero, ¿cuál es la función 1? Función 1 es una recta donde y siempre es 1. Pero usted no ha definido nunca uno como función. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, entonces con la función seno de x, que también es igual. Es que ahí hay un problema complicado. Póngale cuidado. Cuando usted dice a función 1, ¿cómo carajo le está funcionando cuando uno no se puede evaluar? O sea, uno evaluado en A. Eso es lo que uno evaluado en el valor que usted le haya puesto. Eso es lo que me parece rarísimo. Ok, entonces probamos una que después se va a poder evaluar para primero terminar este ejemplo. Entonces, este de la función x. La función x sí se puede evaluar, ¿verdad? Sí. Entonces, pues el valor de eso debería ser el triángulo de base 2 con la altura 2 y 2, o sea, 2. ¿Sí? Sí. Entonces, pues esto debería dar 2, pero no. En cambio, mientras menos particiones pongamos, más cercano es el valor. Lo mismo pasa con la integral de coseno o seno. Si tenemos la integral de 100 particiones de 0 a 2, no, a 1.6, si no me equivoco, de la función coseno, esto va a dar un valor muy inexacto. Pero si hacemos lo mismo con todas las funciones, pero el número de particiones ponemos solamente 2, de 0 hasta 1.6, se supone que el valor más próximo es 1. Igual con la función 1 y voy a ver si funciona con la función x. 2, 0 a 2 con la función x. 2, si es el área. ¿Dónde está el error?
Ah, ya lo vi. La línea 18. Usted tiene la suma es igual a más g por otra cosa. Entonces solamente está, ese es el símbolo, ese es el signo. Es diferente a Ok, más pero cada igual. vez que hago esto siempre me dice este error. Suma es defined inclusion. ¿Qué? Y Déjame no, ver, nunca déjame lo. ver, déjame ver. Ok. Ah, este. Ya entendí. Ya sé Porque cuál no es el error. la ha puesto dentro de la función trapecio. Sí. Ah, supone que funciona, ¿verdad? Sí. A ver, intentamos con 100. La integral O sea, ahí de. solamente le estaba mostrando el último valor. O sea, estaba literal evaluando en el valor final. Entiendo, eso fue mi Venga, error. ahorita vuelve a correr una constante que quiero mirar cómo carajos Python interpreta una constante como función. Ah, creo que cuando es una constante directamente lo multiplica por 1. O sea, no lo evalúa porque no es una función de x. ¿Sí? Corra la constante, por favor. A ver, de 0 hasta 2 de la constante 1. Sí, lo evalúa. Impresionante. Ya funciona. Sí, ya. O sea que Es que como tiene esto no es una una función a evaluar, función entonces 1 evaluada. vuelve esto directamente 1. Sí, parece que sí. No, en el código 23 a 24, o sea, evalúa, o sea, siempre me va a evaluar uno, siempre me va a evaluar uno, siempre me va a evaluar uno. Por eso Por eso, regresa el valor. entonces Pensé a que no 1. estaba cubierto. Entonces Bien, cualquier esto es 1. listo. Tenga cuidado con esos errores de más igual. Ah, es que yo puse este más igual acá y me parecía siempre error, entonces nunca entendía por qué, pero ya entiendo por qué era por eso. Nunca estaba Mira. referenciado. Ujú. Ujú. Listo. Listo, tenemos el código. Copiar, te lo paso por disco, ¿listo? Karen, ¿quieren? Ah, perdón. Dale. Bueno, voy para otro grupo. Chao, profe. Gracias. Listo, mira, ahí está el profesor. Cuéntenme. Pues entonces que queremos preguntarle si hay dentro de todo el mismo código definimos todas las dos términos de integración. Luego le pedimos al usuario que diga por cuál método quiere. Sí, pero el de Simpson, o sea, miren, ¿ya tienen trapecio arriba? ¿Funcionó bien? Sí. Perfecto. Los dos de Simpson, la idea es que el usuario los escoja. Es decir, deberían colocar un def que se llame Simpson simplemente y coloquen el de Simpson 13 como predeterminado. Es decir, siempre se va a correr ese. Haga el encabezado de la función y yo se lo ayudo a armar. Haga el def Simpson. Ajá. Me va a recibir lo mismo que las otras funciones, que las dos de abajo. O sea, me va a recibir G, A y B. Espere, ¿dónde está su número de particiones? ¿Dónde está su N? Lo íbamos a definir. Bueno, listo. Defínalo ahí. Ahí sí lo necesita, ¿no? Coma N. N. Y coma método igual 13, puede ser. Ya sea como cadena de caracteres o como número. Coma. O sea, y como método igual a cualquier cosa. Puede ser 13. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? El método predeterminado es el de Simpson 1/3. ¿Listo? Sí. Sí, y es la parte de abajo que tiene que empezar a escribir. Si el método es igual a 13, entonces voy a correr mi primera def. En cualquier otro lugar, en cualquier otro caso, voy a incluir el Simpson 3/8. Entonces, en la documentación de la función es si el usuario especifica que el método es igual a 13 o especifica que el método es igual al 38, se va a correr uno o la otra integral. Esa es la parte donde les decía que el usuario escoge por cuál integral irse de las de Simpson. Listo. Estoy anotando para pasarlo ahorita. Listo, póngale ahí if. ¿Listo? O sea, esas dos def que tienen ahí van dentro de la función def Simpson principal. Y si tuviéramos otros métodos de Simpson programados, que son varios, lo vamos metiendo ahí a la derecha. Pero entonces ya lo ponemos como un if, un elif, cosas por el estilo. De hecho, si no quieren implementar lo del elf,
usted podría llegar a colocar if para método Simpson 1/3, el if para método 3/8 y un else que diga introduzca el método correcto. Ok. ¿Listo? Listo, entonces esas definiciones de los otros Simpson van adentro. Ajá, entonces ahí la primera comprobación sería que su método sea igual a 13. Es if Entonces, método igual a 13. Igual, o sea, no asignación sino comparación, doble igual. Comparación, doble igual. ¿Listo? Y ahí sí se ejecuta tal cosa. Y bueno, lo mismo Listo, para la ¿qué me otra. falta ahí? En el if. Bueno, gente, voy a terminar la clase que ya está Listo. pasadísimo todo. Profe. Sí, señor. Ya antes, ya con eso ya sabemos Ujú. Mucho mejor. cómo arreglarlo. Gracias, profe. Bueno. Uy. Muchachos, les estoy dando por Zoom. Ya voy a terminar la clase porque ya creo que estamos pasados. Aunque creo que no hay más docentes de aquí en adelante, pero mejor terminarla temprano. ¿Listo? Cualquier duda o algo, no les garantizo ahorita, mañana menos, pero el lunes sí voy a estar ahí pendiente de lo que ustedes tengan dudas. Bueno, Listo, profe. bueno, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Igualmente, profe, hasta luego.